La primera vez que mi marido me miró sin reconocerme, me di cuenta de que algo se había ido para siempre. No fue una broma ni una provocación. Me miró desde el sofá, con la televisión encendida y la luz amarilla del foco pegada a la pared descascarada, y me preguntó: ¿tú quién eres? Lo dijo con una cara tan tranquila que no supe si me estaba asustando a mí o a él mismo. Me quedé parada con una tina de ropa en las manos, sin saber qué responder. Y ahí empezó todo de verdad. Vivo en San Luis Potosí, en una casa alquilada de esas que ya nacen cansadas. Las paredes tienen manchas de humedad que dibujan mapas. La puerta principal no cierra si no le das un empujón. Y en la cocina el piso está desparejo. Trabajo como encargada de mostrador en una papelería y cuando me llaman, hago limpiezas por horas. Tengo 2 hijos, uno en primaria, el otro en preescolar. Lo digo así, simple, porque mi vida era eso: correr, pagar, cocinar, bañar, dormir con la ropa medio húmeda de tanto sudor. Y el Rafael llevaba más de 1 año sin trabajar. Si al menos hubiera hecho el arroz o llevado a los niños a la escuela, yo te juro que no estaría contando esto. Pero se le fue pegando al cuerpo esa flojera rara que parece anestesia. Televisión, amigos, teléfono, risas con gente delantes. Y a mí me iba quedando una rabia bajita, sin gritos, una rabia de esas que se guardan en los hombros. La primera gota fue una noche en la que llegué y encontré a los niños comiendo galletas, la tarja llena de platos con grasa seca y la estufa pegajosa. Rafael se reía con una amiga de la secundaria, según él, una que le había escrito para ver cómo estaba. Le pedí que colgara, que me ayudara con algo. Me miró de reojo, hizo como que no me escuchaba. Cuando terminó la llamada me soltó un "luego veo", como si yo fuera una aplicación en su celular. Dormí con los dientes apretados. No creas que no lo intenté. Hablé con él en serio. Le propuse que fuéramos a terapia, que buscáramos algún taller, que se moviera con lo que fuera. Hablé con mi suegra. Ella me dijo que tuviera paciencia, que los hombres a veces se pierden. Lo único que conseguí fue otra discusión y más silencios de esos que se estiran por toda la casa. Los niños empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué papá no viene por mí? ¿Por qué siempre estás cansada? Y yo, con esa sensación de estar fallando, empecé a limpiar más de la cuenta, como si tallando fuerte la estufa pudiera borrar lo que pasaba. Un día me tocó limpiar una estantería vieja que era de mi abuela. Ahí guardábamos cosas que ya nadie usaba: frascos vacíos, cuadernos con recetas de cocina, hilos. Moví una caja y adentro había otra, más chica, envuelta en un pañito con bordado. La abrí, olía a guardado, a hojas secas. Adentro había bolsitas con hierbas, un trozo de tela con símbolos que yo no conocía y un cuaderno chiquito con letra de mujer, apretada, parejita. No eran recetas de comida, eran recetas de otra cosa. De esas que mi abuela mencionaba sin decirlas. Yo la recuerdo siempre seria con ese tema. Decía que en la familia las mujeres habían aprendido a soltar. No amarres para atrapar a nadie, sino lo contrario, cortes para poder seguir cuando ya no había más. En la primera hoja, alguien había escrito: amarre invertido, corte sin sangre. Y abajo, como una advertencia: no sirve para hacer sufrir, solo para soltar cuando ya no se puede más. Me quedé leyendo con un nudo en la garganta. Yo no estaba buscando venganza. No quería que a Rafael le pasara nada malo. Quería que se fuera. Y sí, lo digo así, que se fuera. Que nos dejara en paz para poder respirar. La idea de usar algo del cuaderno me dio miedo y vergüenza al mismo tiempo. Me repetí que esas cosas no funcionan, que son cuentos, que me estaba volviendo loca de cansancio. Pero el cuerpo sabe cuando ya no te quedan recursos. Te va llevando solo. La noche en que lo hice, los niños estaban dormidos y Rafael se quedó viendo televisión hasta que se le cerraron los ojos en el sofá.
Yo tenía las manos temblando. Seguí el cuaderno como si fuera una lista de pendientes. Hice un círculo con sal gruesa en el suelo. Puse en el centro un frasco con tierra de panteón que había en la caja. Saqué unas pimentas, las corté por la mitad y las até con hilo negro. Busqué una foto de Rafael donde se le viera la cara de frente. La doblé y le taché los ojos con un lápiz. Sentí un hueco en el estómago cuando lo hice. Me senté en el piso e intenté decir la frase como venía: no te deseo mal, pero no te quiero más. La dije bajito, 1, 2, 3 veces, hasta que la voz me dejó salir el aire sin llorar. Encendí un cerillo, quemé la foto con cuidado y soplé las cenizas sobre la tierra del frasco. El olor fue raro, no a papel, algo metálico. Y ya, no hubo luces ni sombras. Solo un silencio diferente, como cuando apagas un refrigerador y te das cuenta de que todo el tiempo estaba ahí, zumbando. A la mañana siguiente, el Rafael abrió los ojos y me miró como si fuese una enfermera en un hospital. ¿Tú quién eres?, dijo, otra vez. Me reí nerviosa. Le pregunté si se sentía bien. Fue al baño mirando todo como si fuera una casa ajena. Al rato se vistió con la primera ropa que encontró, revisó su cartera, confirmó que tenía sus documentos y se fue. Voy a salir un rato, dijo, como si fuera un trámite. Esa noche no volvió. Pasaron 2 días. Llamé a su mamá. Me dijo que tampoco sabía nada. Al tercero me hablaron de la policía. Lo habían encontrado en un parque, sentado, diciendo frases sueltas. Tenía su identificación, pero cuando le preguntaron por mí, les dijo que no me conocía. Tampoco reconoció a su madre. Lo llevaron a urgencias. A mí me temblaron las piernas, pero fui. Los médicos hicieron lo suyo. Preguntas, pruebas, miradas entre ellos. No encontraron nada. Puede ser un episodio disociativo, mencionó uno. Yo asentí como si entendiera. Lo dejaron internado para observación. Cuando entré a verlo, me recibió con una sonrisa vacía, de esas que se ponen por educación. Me presentó su mano como a una extraña. Mucho gusto, dijo, y después volteó la cara hacia la ventana como si yo no hubiera existido nunca. Empezó a repetir una frase, no gritando, no llorando, como alguien que trata de recordar un sueño. ¿Quién me sacó? ¿De dónde? A veces lo decía completo. A veces se quedaba en ¿quién me sacó? La primera vez que lo escuché se me cerró el estómago. No dije nada. Me senté a su lado y me quedé en silencio. No le conté a nadie lo del cuaderno. Mi suegra hablaba de un susto fuerte. Los médicos de estrés. Yo volvía a casa y me acostaba con los niños que preguntaban cuándo iba a regresar su papá. Les dije que estaba enfermo, que se iba a poner bien. No supe si lo creía. Desde esa semana empecé a soñar con el mismo ritual, pero al revés. En el sueño, yo tiraba la sal hacia mí, deshacía el círculo, sacaba la tierra del frasco y la regaba por la casa. Despertaba con el olor ese metálico en la nariz. Un día, al limpiar abajo de la cama, sentí humedad en los dedos. Era tierra, tierra oscura, pegada a la losa. No estaba el frasco ahí. No había forma de que esa tierra llegó sola. Me quedé quieta, de rodillas, mirando el polvo pegado a mis manos. En la almohada, como si alguien se me acercara sin tocarme, escuché algo bajito. No fue una voz clara, fue la idea de una voz. Eso no fue soltar, fue romper. No conté eso tampoco. Lavé las sábanas, abrí las ventanas, me puse a cocinar. Los niños me necesitaban despierta. Empecé a hacer cuentas y a recortar gastos. Llevé a los niños al parque cuando pude, para que no se quedaran con la casa metida en el cuerpo. A veces, en la noche, sentía que alguien me miraba desde el pasillo. No escuchaba pasos, ni puertas. Era la sensación de presencia, nada más. Una vez, mi hijo mayor me dijo que había visto a su papá parado afuera del cuarto, muy quieto, como esperando. Le pregunté si le habló. Me dijo que no,
que solo estaba ahí, derechito, con una cara rara. Fui a ver. El pasillo estaba vacío. Esa noche dejé la luz de la sala encendida. Una tarde, ordenando papeles, encontré el pañito bordado de la caja de mi abuela. Lo reconocí por el borde, por la puntada. Me acordé de sus manos, siempre limpias, siempre firmes. Me dio un ataque de culpa. Lloré un rato, sola. Cuando se me pasó, doblé el pañito y lo guardé. Pensé, por primera vez en muchos días, en la palabra culpa como algo que pesa y te jala hacia abajo, como el barro. No te voy a decir que me arrepiento y ya. No es tan simple. Desde que Rafael se fue de ese modo, la casa empezó a respirar distinto. Yo también. Pude sentarme a cenar con los niños sin esperar que explotara algo en cualquier momento. Pude dormir varias noches seguidas. Pude escuchar el ventilador sin querer que el ruido tapara otras cosas. Pero la paz no fue completa. Era una paz con sombra, como cuando apagas la luz y todavía ves la silueta de los muebles, por costumbre. Cada vez que iba al hospital, él seguía con la frase: ¿quién me sacó? ¿De dónde? A veces la dejaba a medias, a veces la decía mirando mis manos. Yo volvía a casa con los dedos fríos. En una de esas visitas me dejaron esperar en un pasillo. Olía a cloro y a sopa. En la pared había un reloj viejo que, aunque funcionaba, parecía parado. No se lo dije a nadie, pero ese reloj me recordó al ruido del refrigerador que cuando lo apagas, te enteras de que todo el tiempo te estuvo acompañando. El día que volví a verlo después de 2 semanas, él estaba sentado, más tranquilo. Tenía un trozo de tela en la mano. Lo sostenía como si fuera importante. Cuando me acerqué, reconocí el bordado del pañito de mi abuela. No era parecido, era el mismo. Estaba sucio, con una mancha oscura en una esquina. No le pregunté cómo lo había conseguido. Me miró fijo, de una forma diferente, como si el ojo encontrara por fin foco. No sonrió. Solo dijo mi nombre. No me lo invento. Lo dijo bajito, claro. Dijo mi nombre como lo decía antes, cuando todavía era nosotros. Y después se rió. No fue una risa alegre. Fue como cuando alguien recuerda algo que no debía recordar y aún así lo ve. Me dio miedo sin que él hiciera nada más. Salí del cuarto sin correr. Cerré la puerta con cuidado. Caminé por el pasillo como si estuviera sobre pisos de vidrio. Me senté en una silla de plástico y me tapé la cara con las manos. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo sé que, cuando me levanté, me ardían los ojos y tenía en la lengua ese sabor a metal otra vez. Pagué el camión. Regresé a la casa. Preparé algo sencillo para los niños. Me pidieron que contara un cuento. Inventé uno de animales, corto, sin villanos. Los arropé. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé de pie mirando el suelo. No había tierra. El aire estaba quieto. Apreté el borde de la cama con los dedos. Tenía el cuerpo ligero y pesado a la vez, como después de una fiebre. No pensé en moralejas ni en justicia. No pensé en castigos ni en perdón. Pensé en la frase de mi abuela escrita en ese cuaderno, solo para soltar cuando ya no se puede más. Y entendí que yo no había soltado, había hecho otra cosa. Hasta hoy, a veces siento que alguien se para en el pasillo y no entra. No hace nada, está ahí. Los niños ya casi no preguntan por él. Yo sigo trabajando, pagando, cocinando, haciendo espacio para un día que se parezca a la vida. De vez en cuando me sorprendo diciendo su nombre en voz baja para ver si pesa menos. No responde nadie. La última vez que lo vi, todavía tenía el pañito en la mano. Me miró con esos ojos que ahora son 2 cosas al mismo tiempo, un desconocido y alguien que ya no vuelve. Dijo mi nombre de nuevo y luego se rió. Salí sin mirar atrás, con la cara mojada. Cerré la puerta y lo único que pensé, lo único que me salió fue esto: nadie te prepara para lo que pasa, cuando te escuchan de verdad.
La 22:41. Golpean la puerta del baño. Mamá, soy yo. En la pantalla, la bolita azul de su ubicación sigue fija a más de 300 kilómetros. Vivo en León, en el Coecillo, tercer piso sin elevador. El edificio es viejo, pasillo estrecho que hace eco, puertas huecas que vibran si alguien baja corriendo las escaleras. Llovía desde poco después de las 9. A las 21:58, la luz se fue medio segundo y volvió. El router parpadeó y tardó en agarrar. La cocina aún olía a cloro, porque había lavado el piso tarde y dejé la botella cerca del fregadero. Sobre la rejilla, 2 vasos escurriendo. En el baño, la toalla chica colgada en el tubo del box todavía húmeda. Quedaba 14% de batería. Mi hijo estaba en un campamento desde la tarde. A las 19:10 me compartió su ubicación en tiempo real por el mensajero y no la quitó. A las 22:32 me dejó un audio de 14 segundos. Ruido de voces, lluvia gorda, su voz contenta diciendo que mañana me mandaba foto del equipo y que no me desvelara. Descansa, ma, dice al final, y se escucha que alguien le grita su nombre y él se ríe. Lo escuché 2 veces y lo guardé. Llovía parejo, igual que esos audios. Yo estaba en la sala, sentada en el brazo del sillón, con Tacho aplastado en mis pies. Tacho es un perro callejero que rescatamos hace 3 años. Chico, paticorto, orejas grandes. Le digo duende cuando anda husmeando por debajo de los muebles. A las 22:40, él se levantó, caminó hacia el pasillo y se quedó mirando la puerta del baño. Nada raro. A veces se mete al baño a empujar la tapa de la ropa. «Ven, Tacho», le dije. Dio 2 pasos, se frenó y en lugar de entrar, agachó la cabeza y se regresó pegado a la pared, como si quisiera poner distancia. Se metió al cuarto y se metió debajo de la cama. Escuché sus uñas raspar la losa y luego su respiración corta. Hizo ese voceo que hace cuando está nervioso. Entonces tocaron. No fue un golpe fuerte. 3 toquecitos con los nudillos. Y la voz, sin pausas, como niño que ya perdió la paciencia. «Mamá, soy yo». Aguanté el aire. Me paré. Caminé 2 pasos hasta el corredor. El baño cerraba hacia adentro. La puerta es hueca, color madera vieja, la chapa floja. La voz se oyó como atrapada en azulejo, lo mismo que cuando él me habla desde la regadera, un eco cortito. Pero a las 22:41 mi hijo no estaba en mi baño. Estaba, mi pantalla lo decía, a 302 kilómetros, con el puntito sobre la carretera. Actualizado hace 2000, marcaba. Me quedé parada mirando la puerta. No dije nada. Me tembló la mano, igual que cuando me dio la varicela a los 20 y me paraba para ir por agua a la cocina. Sacudí la cabeza, desbloqueé, volví a ver la ubicación, acerqué con los dedos hasta que quedó el nombre de la carretera en grande. 302 kilómetros. Toquecitos otra vez, más cerca de la chapa. Ábreme. Igual de plano. Pensé en las cosas que habían pasado en el edificio el último año. Intentos de entrada con el cuento del gas, gente golpeando puertas equivocadas de noche, vecinos que decían que habían escuchado a alguien llorar en las escaleras y que cuando abrían no había nadie. No me asusta lo raro, me asusta lo que sí existe, eso pensé. Y que si abres, que cierras después. Marqué la llamada, 22:43. Nada, 2 tonos, corté. Volví a marcar, tampoco. Sentí la vibración pequeña del router en la mesa cuando la lluvia se puso un poquito más fuerte y la luz parpadeó. El pasillo olía a humedad, a cloro y a ropa mojada. Adentro, silencio de baño, ese silencio hueco en que hasta la gota imaginaria suena como una campana. «Ya, porfa». Lo dijo igual que cuando se queda afuera porque Tacho le cierra la puerta con el cuerpo, con ese mismo ya, cortito, pegado a los dientes. Y ahí me ensartó. Dijo el apodo de Tacho como siempre lo dice él, medio cantado, bajito, Tachito. No noqueó la puerta, no golpeó la chapa. Dijo, «Tachito, ven».
Yo sentí que las piernas se me llenaron de frío porque ese apodo había salido en nuestra conversación de la tarde, en un mensaje de texto que decía: no dejes que Tachito se suba al sillón o te va a dejar pelos en la cobija. Y ahora salía idéntico detrás de la puerta. No avancé. Alcé el celular y le escribí a la síndica: ¿escuchas que alguien anda tocando en el pasillo? Son las 22:44. Dejé el mensaje y abrí la cámara. Grabé la puerta desde la sala sin acercarme. 9 segundos. La imagen me salió movida porque las manos me temblaban. No se escucha nada, salvo la lluvia, creo. No he vuelto a abrir ese clip. Me dio vergüenza a mí misma seguir grabando cuando se trata de tu casa. Bajé el teléfono, lo apreté con las 2 manos para que dejara de temblar. La manija vibró. No fue que girara, fue un temblor chiquito, metálico, como cuando alguien apoya los dedos con prisa y toquetea sin agarrar bien. Un segundo. Paró. Un silencio largo. Me puse a contar sin querer. 1, 2, 3. No sé por qué conté. Volví a ver el puntito de ubicación. No se había movido. Actualizado hace 3 mini. Abre. La misma voz, calcada. Pero la I de abre sonó casi sin aire, como si la palabra fuera de alguien que la practicó escuchando un audio y luego la repitiera. Eso me dio más coraje que miedo. No vas a abrir, me dije. Sentí la culpa encima como una toalla pesada. Si fuera él, si de veras fuera él, ¿yo no le abriría? Llamé de nuevo. 22:47. Sonó y sonó. Nada. Afuera, en el corredor, alguien pasó bajando. El piso hizo esa vibración hueca que se siente cuando pisan cerca. Nadie se detuvo. Volví al cuarto. Quise sacar a Tacho con un premio. No quiso. Estaba echado con el rabo entre las patas, pegado al zócalo, respirando rápido. Le toqué el cuello y dejó caer la cabeza. Ni me miró. Hizo otro voceo, de esos en que se le estira el hocico y parece que tiene sueño. Pero no es sueño, es nervio. Le dije su nombre normal, no el apodo. Nada. Regresé al corredor. Pegué la espalda a la pared opuesta al baño y me quedé ahí de lado viendo la madera. Tengo frío, dijo, con esa voz plana, sin risa, sin ese tonito suyo al final que jala hacia arriba cuando quiere que me apure. Ahorita, dije, sin darme cuenta. Me escuché hablando. Me arrepentí de inmediato. No por invitar a nada, no creo en eso. Por dar información, por dejar claro que había alguien en casa. Me mordí el labio, me supo a cloro. Ábreme. La manija vibró otro segundo. Ahí me acordé de un consejo de la portería. No dar conversación, no abrir, no ponerse a discutir. Me fui hacia la sala sin darle la espalda a la puerta. Me senté en el primer borde que encontré. Escribí al grupo de mamás del campamento. ¿Alguien sabe si ya están dormidos? ¿Pueden confirmar? Nadie respondió. El doble palomita no se puso azul. A las 22:50 dejé el teléfono boca abajo. Era una forma de decirle a mi cabeza basta. Se oía la lluvia y el golpeteo más fino en la ventana de la cocina. Pensé en un truco. Que alguien oyó desde el pasillo la broma del apodo en algún momento, que fue casualidad, que a una voz de un niño tras una puerta la puedes confundir con la de tu hijo. Me repetí eso hasta que me lo creí. A las 22:52 sonó el mensajero. La síndica. No escucho nada, voy bajando al 12 a ver si todo bien. ¿Estás sola? Le puse que sí, que estaba bien, que quizá me sugestioné. No abras, respondió. Fue lo único que necesitaba leer. El resto de la noche no hubo golpes, no hubo nada, pero el corredor quedó con ese aire presente, cargado, como cuando la gente ya se fue de una fiesta y el olor a perfume todavía está en el aire. Yo me acosté con la ropa puesta. Tacho salió como a las 3 de la mañana, caminó hasta el corredor, olfateó y regresó sin curiosidad. Se subió al pie de la cama, pesado, y puso la cabeza sobre mi tobillo. Me dolió el hueso por el peso, pero no lo moví. A las 4:18 me quedé dormida con la luz encendida.
A las 07:12 escribí al número de coordinación del campamento. Me comparten foto o audio de su nombre, me quedo más tranquila. A las 07:34 me mandaron un todo bien. Foto de él en fila con la charola del desayuno, moletón oscuro, el cabello pegado en la frente por la garúa, la cara hinchada de sueño, alguien detrás levantando el pulgar. El mensaje decía: anoche llovió mucho, hoy van a caminar corto. Les dije gracias. Le mandé un corazón al audio que me había dejado a las 22:32. Se lo mandé a mí misma por si acaso. Es una costumbre. Me contestó un más tarde te llamo a las 08:11, cuando ya estaban repartiendo mochilas. No le conté nada. Dije, ok. A las 09:20 toqué la madera de la puerta del baño con la yema de los dedos, como si tocara un pan para ver si está listo. No había nada raro. Lo que sí vi, a la altura de la chapa, más o menos a 90 centímetros del piso, fueron 3 líneas superficiales, paralelas, delgaditas, como hechas con uñas cortas. No me atrevo a decir que no estaban antes, nunca había reparado, pero con la luz de la mañana y la ventana abierta se notaban un poco más, porque el barniz está gastado ahí. Pasé la uña y no hizo relieve, solo un rasponcito liso, casi ni se siente. Cerré y abrí para ver si la chapa alcanzaba esa zona. Alcanzaba. Pudo ser yo con las llaves en otro día, o Tacho, o cualquiera. A las 09:27 toqué la puerta sin fuerza. No respondió nadie. Dejé la puerta abierta y me quedé un rato sentada en el borde de la tina vacía, viendo la toalla chica en el tubo, fría y tiesa. No pensé en explicaciones. Pensé en decisiones, en cómo una repite protocolos como si eso pudiera salvar algo que ni siquiera está pasando. Pensé en que la voz había dicho Tachito, como si estuviera repitiendo algo dicho por otro. Y pensé en si él, el real, hubiera dicho algo más largo. Una broma, una palabra que solo usamos nosotros cuando jugamos a adivinar películas. Pero esa noche no hubo juego. Hubo frases cortas. Mamá, soy yo. Ábreme. Ya, porfa. Tengo frío. El vecino del 3B pasó por el rellano a las 10:02, bajando con una bolsa de basura en sandalias. Le pregunté si oyó algo en la noche. Me dijo que solo la lluvia y que su tele se trabó un rato. Sonrió como si fuera chiste y siguió. Sí, le creí. Al mediodía volví a abrir el mensajero. Yo misma me había escrito un mensaje con capturas. Una de la ubicación con la hora y la distancia, una de las llamadas perdidas de las 22:43 y 22:47, una nota rápida donde escribí manija vibró 2 veces y el icono del clip de 9 segundos que no quiero ver. No las mandé a ningún lado, las guardé ahí. No necesito que nadie me crea. No tengo nada para convencer a nadie. Tampoco quiero. Pienso en que quizá otra noche, en otro lugar, una mamá escuchó lo mismo y sí abrió. Pienso en que si yo hubiera abierto y hubiera sido alguien, ¿qué cerraba después? También pienso en lo otro, si hubiera sido él, si hubiera habido un error en todo, una grieta en el mapa o un malentendido, y yo no abrí. Me repito el audio de las 22:32, su risa, el descansa, ma. Con eso, duermo. En la tarde él me mandó otra foto desde el campo, haciendo una cara de ya, mamá, que me hace reír desde que tenía 5. Me preguntó por Tacho. Le dije que estaba bien, que había dormido conmigo, que mañana le comprábamos su croqueta con premio. No le conté nada más. No lo voy a asustar por algo que quizá solo viví yo. A veces en el pasillo se oyen puertas que no son de nuestro piso, y se oye el eco como si fuera aquí. Mi edificio es así. Me gusta y me molesta. Por la noche, si me levanto al baño, ya no cruzo el corredor en la oscuridad. Prendo la luz de la sala y dejo la puerta del baño entreabierta. No por miedo a sombras, sino por no volver a sentir el metal vibrar. No sé lo que fue. No necesito que lo sea algo.
Esa voz sabía cosas que solo él sabía, pero no era mi hijo. Guardé las capturas de pantalla. La puerta sigue igual. Salí de la biblioteca de la facultad un poco antes de las 7. No tenía prisa, así que decidí bajar por el acueducto. El aire estaba húmedo y olía a cantera mojada, como si fuera a llover, aunque el cielo todavía no se decidía. El tráfico al otro lado era ligero, y del lado de las bancas se escuchaba apenas el roce de las hojas de los árboles. A la mitad de la fila de arcos la vi. Estaba sentada en una de las bancas de hierro de lado, con los pies juntos y ligeramente girada hacia el acueducto. Llevaba una bufanda color mostaza, mal enrollada, de la que colgaba un hilo suelto. A su derecha, una mochila blanca algo gastada, con un llavero de luna que se movía apenas con la brisa. Su mano derecha le cubría la boca, como quien trata de regular la respiración. No parecía asustada, sino cansada, de ese cansancio profundo que no viene de caminar, sino de cargar algo invisible. Cuando pasé junto a ella, levantó la vista. «Perdón, ¿la calle Santiago Tapia es para allá o me pasé?» Le señalé el camino. Seguir derecho, cruzar en el semáforo de Tarascas, caminar bajo la sombra de los árboles y doblar a la izquierda en el kiosco. Asintió y me regaló una sonrisa breve. «Gracias». Di 2 pasos, dudé y me giré. «Si quieres, te acompaño hasta la esquina». «No, gracias, ahorita me paro». Seguí andando. A cada pocos metros, los arcos obligaban a levantar la vista y en el tercer arco me giré para verla. Seguía sentada, con la mano en la boca, mirando el pavimento. Al llegar a la esquina, me agaché a atarme las agujetas, esperando que apareciera detrás. Pasó una pareja, luego un hombre con un perro, después una bicicleta. Cuando miré de nuevo, la banca estaba vacía. Supuse que había tomado una calle lateral y no le di más vueltas. Llegué a casa, cené y me dormí temprano. A la mañana siguiente, volví por el mismo camino para entregar un libro. El acueducto estaba silencioso, con ese brillo suave de la ciudad que todavía despierta. Fue entonces cuando noté varios papeles blancos pegados con cinta en postes y paredes. Uno de ellos me quedó frente a los ojos. Era una esquela. Leí el nombre, vi la foto y me quedé helado. Era ella. La misma bufanda mostaza, ahora bien acomodada, el mismo cabello recogido. Sonreía diferente. En la foto los ojos le brillaban. La fecha del fallecimiento era el día anterior. Seguí caminando, casi sin pensar, hasta llegar a la banca. Allí había un pequeño altar, flores blancas, 2 veladoras apagadas y una tarjeta escrita a mano. «Descansa. Te alcanzamos en Santiago Tapia». Me quedé un minuto sin saber si acercarme o no. Desde una esquina, una señora que vende dulces me habló como si ya me conociera. «¿La conociste?». Le conté que me había pedido indicaciones la noche anterior. Me escuchó con calma. «Dicen que anoche la vieron aquí, un poco antes de las 8. Ya para entonces, bueno, ya no estaba». Su voz se desvaneció con el ruido de un coche que pasó despacio. Me quedé mirando los arcos, pensando en esa frase. Ya no estaba. No pregunté cómo ni por qué. No tenía caso. Por la tarde volví, como si algo me empujara. Había más flores y otra nota. «Nos vemos en Tapia como quedamos». Me senté en la punta de la banca, no en el centro donde ella había estado. Saqué una hoja de mi cuaderno y escribí: «Anoche me preguntaste por esa calle. Ojalá hayas llegado». La dejé debajo de una piedra, sin firmar. Antes de irme, vi un detalle en el respaldo de metal. Una luna raspada torpemente, del tamaño de una moneda. No sé si siempre estuvo ahí o si alguien la hizo después. Desde entonces cambié un hábito. Cuando alguien me pide una dirección, no señalo desde lejos.
camino al menos una esquina con esa persona, no por miedo ni por culpa, sino por si en algún momento hace falta que alguien te acompañe 2 arcos más.